Mi esposa tiró mi pastel de cumpleaños al suelo y dijo, cómelo del piso. Esa noche, mi suegra escribió, aléjate de nosotros para siempre. Le respondí, mañana borraré mi nombre de todos los préstamos. A medianoche, el chat explotó, 100 llamadas perdidas. Estaba en el centro de mi propia sala de estar, rodeado de personas que se suponía que me amaban, y vi mi pastel de cumpleaños, una obra maestra de chocolate de 3 capas con glaseado hecho a mano, trazar un arco en el aire en cámara lenta antes de golpear el suelo de madera con un golpe húmedo y decisivo. La habitación se quedó en silencio durante exactamente 2 segundos. Luego mi esposa Sara dijo las palabras que terminarían nuestro matrimonio, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Adelante, cómetelo del suelo. La risa comenzó pequeña. Su hermana Emma primero, siempre la más rápida en seguir el ejemplo de Sara. Su carcajada aguda cortando el aire como un cristal rompiéndose. Luego su hermano Marcus se unió. Esa risa profunda y maliciosa que había perfeccionado en la escuela secundaria, cuando solía burlarse de los chicos que no podían permitirse las zapatillas de deporte adecuadas. La madre de Sara, Patricia, no se rió abiertamente. Nunca hacía nada tan poco digno. Pero sonrió, una sonrisa fina y afilada como un corte de papel, sus ojos brillando con algo que se parecía incómodamente a la satisfacción. Mi propia madre estaba cerca de la puerta de la cocina, congelada con una pila de platos de postre en sus manos. Mi hermana, Jenny, se había puesto pálida, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Mi mejor amigo, Mike, que había conducido 3 horas para estar aquí, parecía como si estuviera viendo un accidente de coche en progreso, horrorizado, pero incapaz de apartar la mirada. No dije una palabra. No porque no pudiera. No porque estuviera demasiado sorprendido. Aunque Dios sabe que estaba sorprendido, sino porque en ese momento, de pie allí con el glaseado de chocolate extendiéndose lentamente por el suelo que yo mismo había restaurado el verano pasado, tuve un momento de perfecta claridad cristalina. Vi el patrón. Vi la forma completa de mi matrimonio como una constelación de repente visible en un cielo nocturno que había estado mirando durante años sin ver realmente. Cada comentario despectivo, cada humillación pública disfrazada de broma. Cada vez que me había tragado mi orgullo y me había dicho a mí mismo que solo era su sentido del humor, solo la forma de ser de su familia, solo un mal día, solo estrés del trabajo, solo cualquier cosa menos lo que realmente era. Lo vi todo. Y supe que si abría la boca, si decía lo que estaba pensando, habría una pelea. Sara lloraría. Su familia cerraría filas. Sería pintado como el villano, el esposo demasiado sensible que no podía soportar una broma, que había arruinado su propia fiesta de cumpleaños haciendo una escena. Para mañana por la mañana, de alguna manera sería mi culpa. Siempre lo era. Así que, no dije nada. Me agaché, recogí el plato del pastel, milagrosamente, intacto, y lo llevé a la cocina. Pasé junto a mi madre, que extendió la mano para tocar mi brazo, pero negué con la cabeza suavemente. Ahora no. Puse el plato en el fregadero, me lavé las manos y las sequé en el paño de cocina con pequeñas ballenas azules que Sara siempre había dicho que era demasiado infantil para nuestra cocina, pero que yo había conservado de todos modos porque mi abuela me lo había regalado. Cuando volví a la sala de estar, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Alguien había subido la música. Marcus estaba contando una historia sobre su nuevo barco. Sara se reía de algo que su madre había dicho, su mano en el brazo de Patricia, ambas luciendo sonrojadas y complacidas consigo mismas. Me quedé allí un momento, viendo a mi esposa reír en nuestra sala de estar mientras mi pastel de cumpleaños se disolvía lentamente en la veta del suelo. Había pasado 3 fines de semana restaurándolo porque ella quería que se viera auténtico y rústico para sus fotos de Instagram. Luego me di la vuelta y subí a nuestra habitación. La noche era el 14 de mayo de 2024. Tenía 34 años, y acababa de experimentar la última humillación pública que aceptaría de nadie. Necesito retroceder. Necesito contarte cómo llegué aquí. De pie en mi habitación, escuchando la risa de mi esposa subir por las escaleras como humo mientras abro el armario y saco el archivador. Lo había movido allí hace 6 meses cuando Sara había decidido que necesitaba mi oficina para su espacio creativo. Habíamos estado casados durante 7 años, juntos durante 9. Novios de la secundaria, si se puede llamar así.
Ella era la chica popular, capitana del equipo de baile, en la corte del baile de bienvenida, el tipo de chica que parecía brillar con alguna cualidad indefinible que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella. Yo era el chico tranquilo que sorprendería a todos al iniciar un pequeño negocio de diseño web en mi penúltimo año. No popular exactamente, pero tampoco invisible. Rentable. Creo que eso es lo que la atrajo de mí inicialmente, si soy honesto conmigo mismo. No mi personalidad brillante ni mis rasgos devastadoramente guapos. Soy de apariencia promedio en el mejor de los casos. El tipo de cara que olvidarías 5 minutos después de conocer, pero tenía dinero, o al menos la promesa de dinero, que en el mundo de Sara equivalía a lo mismo. Su familia había tenido dinero una vez, dinero viejo, del tipo que venía con un apellido compuesto e historias sobre bisabuelos que poseían fábricas textiles. Pero en algún lugar entre los bisabuelos y Patricia, ese dinero se había evaporado, dejando atrás solo la actitud que lo acompañaba. Todavía actuaban como aristocracia. Todavía hablaban con esa cadencia particular que sugería que te estaban haciendo un favor al permitirte existir en su presencia. Pero vivían en una casa bonita pero no extraordinaria, en un vecindario bueno pero no exclusivo. Y Patricia conducía un Mercedes de 10 años que se negaba a reemplazar porque todavía está perfectamente bien, lo cual era cierto, pero también quizás no toda la verdad. Cuando Sara y yo empezamos a salir en el último año, Patricia me miró de la manera en que podrías mirar a un perro callejero que ha entrado en tu patio. Potencialmente útil, pero que requiere una observación cuidadosa antes de tomar cualquier decisión. Le propuse matrimonio cuando tenía 25 años y Sara 24. Mi negocio iba bien. Me había expandido del diseño web al desarrollo de aplicaciones, y acababa de conseguir un contrato con una red de atención médica regional que me mantendría solvente durante al menos 2 años. Había ahorrado para un anillo, no enorme, pero real, un diamante de 1 quilate en una montura de platino que me costó 3 meses de ganancias. Sara dijo que sí inmediatamente, gritando y lanzando sus brazos alrededor de mi cuello en medio del restaurante donde había planeado esta cuidadosa propuesta romántica. Pero cuando se lo dijimos a su familia al día siguiente, Patricia echó un vistazo al anillo, sonrió, esa sonrisa de corte de papel, y dijo, «Qué dulce, muy económico». Debería haberlo sabido entonces. Debería haber visto el patrón formándose, la forma de lo que estaba por venir. Pero estaba enamorado o creía estarlo. Y me dije a mí mismo que Patricia era de una generación diferente, que sus estándares eran simplemente diferentes, que eventualmente se acostumbraría a mí. Nunca lo hizo. La boda costó $83,000. Yo pagué la mayor parte. Mis padres contribuyeron con lo que pudieron. Mi padre era profesor de secundaria. Mi madre enfermera. Habían ahorrado $10,000 en una cuenta especial que habían abierto cuando nací, planeando este momento. La familia de Sara no contribuyó con nada, pero Patricia tenía opiniones sobre todo. El lugar no era lo suficientemente prestigioso. Luego era demasiado ostentoso. Las flores eran peatonales. El menú se esforzaba demasiado. Mi traje era de confección. No lo era, lo había hecho a medida, pero no era a medida, lo que en el mundo de Patricia significaba que bien podría haber venido de una tienda de segunda mano. La lista de invitados era demasiado pequeña. Sara quería 200 personas. Yo había argumentado por 100 debido al costo. La banda no era el tipo de banda adecuado. El fotógrafo no era lo suficientemente artístico. Sara estuvo de acuerdo con su madre en cada punto, y me encontré asintiendo y diciendo que sí. Y aumentando silenciosamente mi límite de crédito y sacando un préstamo personal para cubrir el déficit. Porque cada vez que sugería algo más modesto, Sara ponía esa expresión en su rostro, herida y decepcionada como si estuviera fallando alguna prueba fundamental de mi amor por ella. ¿No quieres que nuestra boda sea especial?, preguntaba, sus ojos se abrían grandes y brillantes con lágrimas que nunca llegaban a caer. ¿No quieres que la gente la recuerde? Y yo sí quería esas cosas. Así que, dije que sí. Dije que sí a todo. La boda fue hermosa. Patricia lloró delicadas lágrimas fotogénicas durante la ceremonia. Sara se veía deslumbrante. Siempre lo hacía. Esa cualidad que hacía que la gente quisiera mirarla. Solo se intensificaba con la edad. La banda tocó perfectamente.
Las flores eran espectaculares. Todos dijeron que era la boda más hermosa a la que habían asistido. Pasé los siguientes 3 años pagándola. Sara no trabajaba. No realmente. Tenía una serie de proyectos. Un blog de estilo de vida que nunca despegó del todo. Una tienda de Etsy que vendía macetas pintadas a mano que generó quizás $200 en ingresos durante 6 meses antes de que se aburriera. Un breve periodo como consultora de redes sociales para empresas locales que terminó cuando su primer cliente pidió métricas concretas y ella no pudo proporcionarlas. Pero sobre todo decoraba nuestra casa. Pasaba horas arreglando y reorganizando muebles, pintando paredes de acento, buscando en ventas de patrimonio y tiendas de antigüedades el espejo vintage, perfecto o la mesa auxiliar ideal de mediados de siglo. Nuestra casa parecía sacada de una revista. Cuidadosamente curada, estéticamente perfecta, completamente desprovista de cualquier personalidad que no fuera la suya. Yo trabajaba mucho. El negocio de desarrollo de aplicaciones era competitivo, y me había pasado a hacer principalmente trabajo por contrato para empresas más grandes, menos libertad creativa, pero más estabilidad financiera. Trabajaba desde casa la mayoría de los días en mi oficina con esta puerta que se cerraba y sus paredes que había pintado de un tranquilo gris azulado antes de que Sara decidiera que necesitaba el espacio. Estábamos cómodos, no ricos, pero cómodos. Tomábamos vacaciones, siempre a lugares a los que Sara quería ir, siempre alojándonos en hoteles que estaban un poco por encima de nuestro presupuesto porque Sara decía que la vida se trataba de experiencias, no de cuentas de ahorro. Teníamos cosas bonitas. Comíamos en buenos restaurantes. Sara conducía un nuevo SUV Lexus que había insistido en que necesitaba para el negocio que iba a empezar. Ese iba a ser un servicio de consultoría de diseño de interiores, pero nunca se materializó más allá de un logotipo que le pagó a alguien para que lo diseñara y un sitio web que le construí que nunca actualizó. Yo conducía un Honda de 6 años. Me decía a mí mismo que era práctico, confiable, bueno con la gasolina. Me decía a mí mismo que no me importaban los coches, pero ambas cosas eran ciertas, pero también Sara había dejado claro que no podíamos conducir ambos vehículos de lujo, y ella necesitaba el Lexus para su imagen. Su imagen importaba mucho. Cenábamos con su familia todos los domingos. Esto no se discutió ni negoció. Era simplemente un hecho de nuestro matrimonio, como que el cielo es azul o el agua es húmeda. Todos los domingos a las 6 de la tarde, conducíamos a casa de Patricia y nos sentábamos en su mesa de comedor y comíamos lo que ella hubiera preparado. Siempre tradicional, siempre vagamente británico de la manera en que las familias estadounidenses que quieren parecer aristocráticas recurren al roast beef, pudding de Yorkshire, verduras demasiado cocidas. Patricia presidía estas cenas como una reina en su corte. Marcus hablaba de su trabajo en la firma de inversiones, de nivel inicial, pero lo hacía sonar como si estuviera gestionando personalmente miles de millones. Emma discutía su último drama. Parecía especializarse en coleccionar y descartar novios a un ritmo que sugería o estándares muy altos o muy mal juicio, posiblemente ambos. Sara se iluminaba en estas cenas de una manera que nunca lo hacía en casa. Se reía más fuerte, hablaba más rápido, se inclinaba más cerca de las historias de su madre. Hacía bromas a mi costa, suaves al principio en los primeros años. Observaciones sobre cómo había olvidado comprar el tipo de leche correcto o cómo había usado calcetines que no combinaban del todo o cómo había pronunciado mal una palabra. Es tan brillante con las computadoras, decía, su mano en mi brazo, como si estuviera suavizando el golpe, pero totalmente inútil con las cosas del mundo real. Su familia se reía. Yo sonreía. ¿Qué más podía hacer? Con los años, las bromas se volvieron más agudas, menos suaves, más calculadas. Mi ropa nunca era del todo correcta. Mis modales en la mesa eran encantadoramente rústicos. Mis opiniones sobre política, arte, cultura, cualquier cosa en realidad eran dulces o interesantes, lo que en el vocabulario de Patricia significaba equivocado, pero no valía la pena corregirlo. Cuando intentaba contribuir a las conversaciones, había una pausa, un momento en que todos me miraban con expresiones que iban desde la tolerancia cortés hasta la impaciencia apenas disimulada, esperando a que terminara para poder volver a temas más interesantes. Empecé a hablar menos en las cenas de los domingos. Eventualmente, casi dejé de hablar por completo. Sara nunca me defendió, ni una sola vez en 7 años.
Cuando su madre hacía un comentario particularmente hiriente sobre mi origen, mi padre era profesor, ¿recuerdas? Respetable, pero decididamente no aristocrático. Sara se reía junto con ella. Y cuando Marcus contaba historias sobre sus clientes importantes que eran intentos apenas velados de hacer que mi trabajo sonara pintoresco y trivial en comparación, Sara asentía con entusiasmo. Me decía a mí mismo que no importaba. Las dinámicas familiares eran complicadas. Sara era cercana a su madre. Eso era bueno, ¿no? Mejor que ser distante. Y las bromas no eran tan malas, en realidad. Solo eran bromas. Yo era demasiado sensible. Me decía muchas cosas. El archivador en mi armario contiene 7 años de papeleo. Soy organizado por naturaleza. Probablemente es parte de lo que me hace bueno en mi trabajo. Y lo había guardado todo. Cada documento, cada contrato, cada recibo, cada estado de cuenta bancario, cada declaración de impuestos. Saqué la carpeta etiquetada como propiedad y activos y me senté en el borde de nuestra cama. Nuestra casa, la hermosa y perfectamente decorada casa que Sara había pasado cientos de horas convirtiendo en una pieza de exhibición digna de Instagram, estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. La compré hace 3 años con dinero que había ahorrado de mi negocio y una hipoteca que había calificado basándome únicamente en mis ingresos. Sara no había estado en la solicitud de hipoteca porque no tenía ingresos verificables. Había firmado algunos papeles al cierre, pero eran formularios de consentimiento conyugal, no documentos de propiedad. La casa era mía. El Lexus que conducía estaba arrendado y el arrendamiento estaba a mi nombre porque, de nuevo, ella no tenía los ingresos para calificar por su cuenta. Yo era legalmente responsable de los pagos mensuales. Nuestras tarjetas de crédito, teníamos 3, estaban todas a mi nombre. Ella tenía tarjetas asociadas a mis cuentas, pero no eran sus cuentas. Cada compra que hacía aparecía en los estados de cuenta que me llegaban y que yo pagaba de mi cuenta corriente cada mes. Saqué la carpeta etiquetada como préstamos familiares. Esto era más complicado. Hace 6 años, Marcus me había llamado. No a Sara, a mí directamente. Se había disculpado, incluso avergonzado. Tenía algunos problemas de flujo de efectivo. Dijo, la firma de inversiones se estaba reestructurando. Sus comisiones se habían retrasado. Tenía que pagar el alquiler y su arrendador estaba siendo irrazonable con los pagos atrasados. ¿Podría ayudarlo? Solo a corto plazo, solo hasta que su próximo cheque de comisión se liquidara. $5,000. Se lo transferí al día siguiente. Nunca me lo devolvió. Hace 4 años, Emma había necesitado ayuda con su coche. La transmisión se había averiado y no tenía dinero para las reparaciones. ¿Podríamos prestarle 3,000? Me había preguntado Sara, con los ojos suaves y suplicantes. Es mi hermana. No podemos dejarla sin coche. Emma tampoco me lo devolvió nunca. Hace 3 años, el techo de Patricia había necesitado reparaciones extensas. Daños por agua, problemas estructurales, el tipo de cosa que no se podía posponer. Necesitaba $20,000. Le había preguntado a Sara, quien había venido a mí con esa misma expresión suplicante. Es mi madre. Me crió. ¿Cómo podemos decir que no? No había dicho que no. Había sacado un préstamo personal, no un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, porque la casa todavía era demasiado nueva y no tenía suficiente capital todavía, y le di el dinero a Patricia. Había prometido devolvérmelo en cuotas. Había hecho 3 pagos de $500 cada uno, luego se detuvo. Cuando se lo mencioné suavemente a Sara, se había enojado conmigo. Mi madre está luchando, había dicho. ¿Cómo puedes ser tan frío con esto? El dinero no lo es todo. Lo había dejado pasar y siempre había dejado pasar las cosas. Durante 7 años, le había prestado a la familia de Sara un total de $63,000. Tenía documentación de todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, transferencias bancarias, incluso algunos pagarés que Patricia había insistido en redactar porque no somos el tipo de familia que no formaliza estas cosas adecuadamente. Los pagarés estaban notariados y todo, aunque nunca imaginé que necesitaría hacerlos cumplir.
Saqué otra carpeta, gastos conjuntos. Excepto que no eran realmente conjuntos, ¿verdad? Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba los impuestos sobre la propiedad. Yo pagaba los servicios públicos, el seguro, las cuotas de la asociación de propietarios, el servicio de jardinería. Sara había insistido en que necesitábamos la limpiadora que venía cada 2 semanas, las facturas del supermercado, las cuentas de los restaurantes, los costos de las vacaciones, los pagos del coche, de ambos coches. En realidad, porque el mío estaba pagado, pero había financiado el suyo. Sara no contribuía financieramente a nuestro hogar. No lo había hecho en años. Me senté allí en nuestra cama en nuestra habitación con sus sábanas perfectamente coordinadas y sus obras de arte cuidadosamente seleccionadas y sus lámparas de diseño y hice los cálculos. Durante 7 años de matrimonio, había ganado aproximadamente $1.4 millones con mi negocio. Después de impuestos y gastos comerciales, eso se reducía a aproximadamente $900,000. Habíamos gastado alrededor de $700,000 en la boda y en el pago inicial de la casa y la hipoteca, en muebles, en coches, en vacaciones, en gastos de la vida diaria, en préstamos a la familia de Sara que nunca serían devueltos. Teníamos $200,000 en cuentas de ahorro y jubilación, todo a mi nombre. Sara había contribuido $0 a todo esto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Estás bien? ¿Quieres que suba? Respondí, estoy bien. Gracias por estar aquí. Siento que hayas tenido que ver eso. Su respuesta llegó rápidamente. No tienes nada de qué disculparte. ¿Te quiero? Podía oír la fiesta continuando abajo. Alguien había subido la música más fuerte. Podía oír la risa de Sara, brillante y despreocupada como si nada inusual hubiera pasado. Como si no acabara de lanzar un pastel al suelo y le dijera a su esposo que se lo comiera como un perro mientras toda su familia se reía. Abrí mi portátil. Quiero dejar algo claro. No soy una persona vengativa por naturaleza. No disfruto del conflicto. No fantaseo con confrontaciones dramáticas ni con elaborados planes de venganza. Durante 7 años, había absorbido innumerables pequeñas crueldades y me había dicho a mí mismo que no importaban. Que el matrimonio se trataba de compromiso. Que el amor significaba aceptar los defectos de alguien y los defectos de su familia y simplemente hacerlo funcionar. Pero hay una diferencia entre ser paciente y ser un felpudo. Hay una diferencia entre elegir tus batallas y dejar que te reduzcan a nada. Y hay una diferencia entre el perdón y permitir que alguien te siga lastimando. Pensé en el pastel en el suelo. Pensé en la cara de Sara cuando lo había lanzado. No enojada, no fuera de control, sino divertida, como si estuviera actuando para su audiencia, actuando para la aprobación de su familia. La crueldad había sido casual, desconsiderada. El tipo de crueldad que proviene de no ver genuinamente a alguien como completamente humano. Eso es lo que dolió más que nada. No el acto en sí, sino la comprensión de que mi esposa me había mirado y había pensado, esto será divertido. Esto entretendrá a mi familia. Había calculado el momento y había decidido que mi humillación valía la pena la risa. Abrí mi correo electrónico y comencé un nuevo mensaje para mi abogado, David Chen, y yo habíamos ido juntos a la escuela secundaria. Él había estado 2 años por delante de mí, capitán del equipo de debate, el tipo de persona que todos sabían que iba a tener éxito en lo que eligiera hacer. Se había convertido en abogado de derecho de familia, e irónicamente, había manejado el papeleo cuando Sara y yo compramos la casa. Había sugerido entonces que podríamos querer un acuerdo posnupcial dado que yo aportaba significativamente más activos al matrimonio, pero yo lo había descartado. Confiaba en Sara. Estábamos enamorados. Ahora, escribí, David, necesito hablar sobre la solicitud de divorcio. ¿Estás disponible para una llamada este fin de semana? Saludos, James. Su respuesta llegó en 5 minutos. Aparentemente estaba trabajando hasta tarde un sábado por la noche, lo que probablemente debería haber recordado dado que acababa de ser nombrado socio en su firma. Lamento oír eso. Sí, puedo hablar mañana por la tarde. ¿Te va bien a las 3 de la tarde? Llama a mi celular. Confirmé y cerré el portátil. Luego saqué mi teléfono y abrí mis mensajes de texto. El chat grupal de la familia,
el clan Peterson, estaba activo como siempre lo estaba durante las reuniones. Sara lo había creado hace 2 años como una forma de coordinar las cenas de los domingos y compartir fotos, en general, mantener el sentido de unidad familiar que Patricia parecía considerar esencial. Deslicé los mensajes de esta noche. Emma había publicado una foto del pastel antes del lanzamiento con la leyenda, James cumple 34. ¿Te ves bien?, seguida de una serie de emojis de fiesta. Luego, después del incidente, Marcus había escrito, el corte de pastel más dramático que he visto. Emma, me muero. Patricia, algunas personas son tan sensibles. Solo era una broma. A Sara le había gustado ese mensaje. Podía ver el pequeño icono del corazón junto a él con su nombre adjunto. Miré ese corazón durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez era un nuevo hilo de texto. Solo Patricia y yo. Mi estómago se contrajo incluso antes de abrirlo. James, hemos estado discutiendo tu comportamiento esta noche, y hemos decidido que es mejor para todos si nos tomamos un tiempo de ti. Tu negatividad e incapacidad para tomar una broma se ha vuelto agotadora para toda la familia. Hemos elegido cortar todo contacto. Por favor, respeta nuestros deseos y mantente alejado para siempre. Lo leíste 3 veces. Luego miré la marca de tiempo. Lo había enviado a las 10:47 de la noche. Ahora eran las 10:51. Volví al chat grupal y vi en tiempo real cómo Sara leía el mensaje. Su perfil mostraba que estaba activa y luego deliberadamente fue al hilo de mensajes directos con su madre y le dio me gusta. Le dio me gusta. Mi esposa acababa de respaldar la decisión de su madre de sacarme de la familia sin hablar conmigo, sin subir a ver cómo estaba, sin aparentemente ninguna duda. Me quedé sentado un momento, con el teléfono en la mano, y sentí que algo cambiaba en mi pecho, no que se rompiera, eso ya había sucedido cuando vi el pastel golpear el suelo. Esto era diferente. Esto era algo cristalizándose, endureciéndose y volviéndose permanente. Abrí el chat grupal y escribí, mañana por la mañana retiraré mi nombre de cada préstamo y obligación financiera relacionada con la familia Peterson. Todos deberían prepararse en consecuencia. Le di a enviar. Luego apagué mi teléfono. La casa se quedó muy silenciosa, muy de repente. Pude oír pasos en las escaleras. Rápidos, pesados, los pasos de Marcus, pensé. Luego más ligeros, Emma. Luego el paso rápido y distintivo de Sara, el que usaba cuando se movía con propósito. Alguien llamó a la puerta del dormitorio, luego llamó de nuevo más fuerte. James, James, abre la puerta. La voz de Sara, más aguda de lo normal. No me moví. James, esto no es gracioso. ¿Qué quieres decir con retirar tu nombre? ¿De qué estás hablando? Más golpes. Varias manos ahora, amigo. Vamos. Hablemos de esto. La voz de Marcus, tratando de ser razonable, pero sonando más bien a pánico. Abrí mi portátil y empecé a trabajar. Primero, las tarjetas de crédito. Entré en cada cuenta y marqué las tarjetas suplementarias de Sara como perdidas o robadas. Se desactivarían en minutos. Luego solicité nuevas tarjetas para mí. Números diferentes que llegarían en 3 a 5 días hábiles. Los golpes continuaron. Sara decía algo sobre que estaba siendo ridículo. Que habían estado bromeando. ¿Cómo podía ser tan sensible? ¿No entendía cómo funcionaba la familia? A continuación, el arrendamiento del Lexus. Entré en la cuenta y comencé el proceso para terminarlo anticipadamente. Habría penalizaciones, pero prefería pagarlas que seguir siendo responsable de un pago de coche de un vehículo que no conducía para una persona que acababa de respaldar que me sacaran de su familia mientras se reía de mi humillación. La terminación no se podía completar en línea. Requería una llamada telefónica y una notificación adecuada, pero llené el papeleo preliminar y me puse un recordatorio para llamar a primera hora del lunes por la mañana. James, sé que mi madre no lo dijo así. Sara estaba gritando de verdad ahora. Estaba molesta. Nos avergonzaste al irte así. Hiciste una escena. Yo había hecho una escena al salir silenciosamente de la habitación después de que mi esposa arrojara mi pastel de cumpleaños al suelo y me dijera que me lo comiera del suelo.
Yo había hecho una escena. Abrí mis cuentas bancarias. Teníamos una cuenta corriente conjunta que abrimos cuando nos casamos. Sara había insistido en ello. Dijo que era importante que las parejas casadas compartieran las finanzas. En la práctica, era la cuenta donde yo depositaba dinero y Sara lo retiraba. Saldo actual $8,300. Inicié una transferencia a mi cuenta corriente personal, $8,299, dejando $1 en la cuenta conjunta. No podía cerrarla unilateralmente, pero podía vaciarla. La cerraría adecuadamente a través de mi abogado. James, abre esta puerta ahora mismo. La voz de Patricia, ahora aguda con autoridad. El tono que probablemente usaba con los trabajadores de servicio que no se movían lo suficientemente rápido para su gusto. Miré la puerta. Tenía un cerrojo de privacidad estándar de dormitorio, del tipo que se puede abrir con un alfiler o un destornillador pequeño si es necesario. Me pregunté si lo intentarían. Decidí que no me importaba. Abrí la carpeta etiquetada como Préstamos Marcus y la adjunté a un nuevo correo electrónico a David con el asunto Documentación Financiera Marcus Peterson. Luego hice lo mismo con la carpeta de Emma y la de Patricia. En medio de esto, mi madre llamó a la puerta. Conocía su toque, suave y respetuoso incluso en una crisis. James, cariño, tu padre y yo nos vamos. Tu hermana ya se fue. Por favor, llámame mañana, ¿vale? ¿Te quiero? Me levanté y abrí la puerta lo suficiente para abrazarla rápidamente mientras Sara y su familia se agolpaban en el pasillo detrás de ella. Todos tratando de hablar a la vez. Yo también te quiero, mamá. Te llamaré mañana. Gracias por venir. Cerré la puerta antes de que nadie más pudiera entrar, la volví a cerrar con llave y volví a mi portátil. Mi teléfono, todavía apagado, estaba en la mesita de noche. Lo volví a encender. 100 llamadas perdidas. El número era tan absurdo que de hecho me reí en voz alta. Un ladrido corto y agudo de sonido que me sorprendió. El chat grupal había explotado. Deslicé los mensajes, observando la progresión de la confusión al pánico, a la ira, a la negociación desesperada. Marcus, espera, ¿qué quieres decir con retirar tu nombre? Emma, James, esto es una locura. Patricia, este es un comportamiento extremadamente inmaduro. Sara, James, contesta el teléfono. Marcus, amigo, en serio, contesta. Emma, James, por favor. Sara, esto ya no es gracioso. Marcus, James, necesito ese dinero para el alquiler. No puedes simplemente, Patricia. Tenemos que discutir esto como adultos. Sara, James, y así sucesivamente. Cientos de mensajes. El tono cambiando de indignado a preocupado a francamente aterrorizado a medida que se daban cuenta de lo que realmente estaba diciendo. No estaba retirando mi nombre de su familia. Estaba retirando mi nombre y mi responsabilidad financiera de sus vidas. El préstamo para la casa que Marcus había jurado que era temporal y que se devolvería en 6 meses. Ese era mi dinero legalmente, pero lo documenté cuidadosamente, incluyendo su promesa escrita de devolverlo. Podría perseguirlo legalmente si quisiera. La reparación del coche de Emma, la misma situación. El techo de Patricia. Había firmado un pagaré. Era legalmente vinculante. Pero más inmediatamente, más urgentemente para ellos, yo era el que pagaba todo en la vida de Sara. La casa en la que vivía, el coche que conducía, la tarjeta de crédito que usaba para sus cafés diarios de Starbucks y sus compras en línea y sus almuerzos con amigos, los servicios públicos que la mantenían cómoda, la factura del teléfono que actualmente se estaba acumulando con llamadas desesperadas a mi número. Abrí el sitio web del operador de telefonía y miré nuestro plan familiar. La línea de Sara estaba bajo mi cuenta. También la de Patricia. En realidad, la había añadido hace 2 años cuando se quejó de que su factura era demasiado alta, y de alguna manera había terminado pagándola permanentemente. Eliminé ambas líneas de mi cuenta. Efectivo al final del ciclo de facturación. Tendrían 22 días para configurar su propio servicio. Alguien estaba tratando de usar una tarjeta de crédito en la cerradura de la puerta del dormitorio. Podía oír el plástico raspando contra el mecanismo. No funcionaría.
La cerradura estaba diseñada para evitar exactamente eso. Pero el hecho de que lo estuvieran intentando era casi divertido. Casi. Miré el reloj. 11:43 de la noche. Abrí un mensaje de texto. A mi hermana Jenny. Hola, estoy bien. Me voy a divorciar. ¿Puedo quedarme contigo unos días mientras arreglo las cosas? Me iré mañana. Su respuesta fue inmediata. Oh, Dios mío. Sí. Ven cuando quieras. Estoy aquí. ¿Te quiero? Siento mucho lo de esta noche. Luego, debería ir a buscarte ahora. ¿Necesitas una extracción? Sonreí. Jenny era trabajadora social, pero claramente había estado viendo demasiadas películas de acción. No, estoy bien. Iré mañana por la tarde. Gracias. Hice una maleta, ropa, portátil y documentos importantes del archivador, mi pasaporte, mi información bancaria, el disco duro externo con las copias de seguridad de mi negocio. Empaqué metódicamente, con calma, tomándome mi tiempo. De vez en cuando, alguien llamaba a la puerta o intentaba hablarme a través de ella, pero los ignoraba. En algún momento, la casa volvió a quedarse en silencio. Oí puertas de coche y motores arrancando. Patricia y Emma se iban probablemente. Marcus podría haber conducido por separado o haberse ido con ellas. Sara todavía estaba en la casa. Podía oírla abajo hablando por teléfono. Su voz era aguda y tensa, no del todo llorando, pero cerca. Terminé de empacar, puse mi maleta junto a la puerta y me acosté sobre las sábanas, todavía completamente vestido. No dormí, pero descansé. Miré al techo y pensé en la forma que había tomado mi vida. Cómo me había doblado y comprimido, tratando de encajar en el espacio que Sara y su familia me habían asignado. Pensé en todas las veces que me había tragado palabras, aceptado culpas que no eran mías, me había disculpado por cosas que no había hecho. Pensé en el pastel en el suelo en la cara de Sara cuando lo había lanzado. Esa crueldad casual, esa certeza de que lo aceptaría, que siempre lo aceptaría porque siempre lo había hecho. Había tenido razón hasta esta noche. Siempre lo había aceptado. Pero la gente cambia, las situaciones cambian. Hay un punto de quiebre para todo. Incluso la paciencia, incluso el amor, especialmente el amor que nunca fue realmente amor en absoluto. Solo familiaridad y hábito y la falacia del costo hundido disfrazada de votos matrimoniales. Esperé hasta que oí a Sara entrar en la habitación de invitados y cerrar la puerta. Luego esperé otra hora para asegurarme de que estaba dormida. A las 3:15 de la madrugada, recogí mi maleta, abrí la puerta del dormitorio y bajé las escaleras. El pastel todavía estaba en el suelo. Alguien había hecho un intento a medias de limpiarlo. Había toallas de papel sobre lo peor, pero en su mayoría todavía estaba allí, congelándose lentamente en la veta de mi hermoso suelo de madera. Pasé por encima, salí por la puerta principal, subí a mi Honda y conduje al apartamento de Jenny. Mi hermana vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones a unos 45 minutos de distancia. Había sido trabajadora social durante 8 años, especializada en servicios familiares, lo que significaba que había visto todas las variaciones de dinámicas familiares disfuncionales que existían. Cuando llamé a su puerta a las 4 de la madrugada, la abrió inmediatamente como si hubiera estado esperando. Me abrazó sin decir nada, y me di cuenta de que estaba temblando. Vamos, dijo en voz baja. La habitación de invitados está lista. Hablaremos cuando te despiertes. Dormí 12 horas. Cuando finalmente me desperté, era tarde en la tarde del domingo. Por un momento, estuve desorientado. Habitación equivocada, cama equivocada, luz equivocada entrando por las ventanas. Luego recordé y los eventos de la noche anterior volvieron en una oleada que me oprimió el pecho. Revisé mi teléfono. 273 llamadas perdidas, 418 mensajes de texto, 67 mensajes de voz. El chat grupal había continuado su colapso durante la noche y hasta el día. Lo recorrí, observando la progresión. 1 de la madrugada Marcus. James, ¿en serio? ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. 2 de la madrugada Emma, esto es una locura. No puedes simplemente desaparecer. 3 de la madrugada.
Por favor, vuelve a casa. Tengo miedo. ¿A dónde fuiste? 4 de la madrugada, Patricia, este comportamiento es inaceptable e infantil. 6 de la mañana, Marcus, mi arrendador acaba de llamar. Se suponía que el alquiler se liquidaría el viernes. ¿Qué demonios, James? 8 de la mañana, Sarah. James, lo siento. Vale, lo siento por el pastel. Por favor, vuelve a casa. 10 de la mañana. Emma, mi tarjeta fue rechazada en el brunch. ¿En serio cancelaste mi tarjeta? Patricia, necesitamos hablar de inmediato. Este comportamiento vengativo está por debajo de ti. Mediodía. ¿Sí? James, ¿dónde estás? 1 de la tarde, Marcus, voy a tener que pedirle dinero a mamá ahora. ¿Te das cuenta de eso, verdad? La estás poniendo en una mala situación. 2 de la tarde, Patricia, no sé qué te ha pasado, pero esto se acaba ahora. 3 de la tarde, Sarah, llamé a tu mamá y no me quiere decir dónde estás. Esto no está bien. Estamos casados. No puedes simplemente irte. Dejé el teléfono y fui a buscar a Jenny. Estaba en la cocina haciendo lo que olía a sopa de pollo. Levantó la vista cuando entré y estudió mi cara por un momento. ¿Cómo lo estás llevando? Aún no lo sé, dije honestamente. Pregúntame de nuevo en una semana. Ella asintió y sirvió sopa en un tazón. Come, luego hablaremos. La sopa estaba buena. Casera, del tipo que nuestra madre solía hacer cuando estábamos enfermos de niños. Comí lentamente, sintiendo el calor extenderse por mí, sintiéndome un poco más humano con cada bocado. Vale, dijo Jenny cuando terminé. Dime qué necesitas. Necesito un abogado de divorcio. De hecho, tengo uno, David Chen. ¿Lo recuerdas de la secundaria? Pero necesito asegurarme de que es la elección correcta para esto. Es bueno, dijo Jenny inmediatamente. He trabajado con él en algunos casos. Es minucioso y no deja que la gente lo presione. Será bueno para ti. Asentí. Lo llamo a las 3. La otra cosa que necesito, dudé. Necesito entender lo que acaba de pasar. Necesito saber si estoy loco. Jenny se reclinó en su silla y me miró fijamente. ¿Quieres que sea honesta? Siempre. He odiado a Sarah desde unos 6 meses después de que os casasteis, dijo sin rodeos. He odiado ver lo que ella y su familia te hacen. He querido decir algo durante años, pero mamá dijo que me mantuviera al margen, que necesitabas resolverlo tú mismo. Que los consejos no solicitados solo te alejarían. Asimilé esto. ¿Qué me hicieron, James? Dijo mi nombre como si le doliera. Te tratan como una cartera con piernas. Se burlan de ti constantemente. Descartan todo lo que dices y haces. Sarah gasta tu dinero como si fuera agua y no contribuye con nada. Y no me refiero financieramente, aunque... Eso también. Quiero decir, no contribuye con nada a tu bienestar emocional, tu felicidad, tu crecimiento como persona. Te derriba en cada oportunidad para sentirse superior, y su familia hace lo mismo. Pero empecé, ¿no? Interrumpió Jenny. Sin peros. Soy una profesional, ¿recuerdas? Esto es literalmente lo que hago para vivir. Evalúo las dinámicas familiares y tu matrimonio ha sido emocionalmente abusivo durante años. Lo que pasó anoche con el pastel. Ese fue solo el ejemplo más visible. Pero el menosprecio constante, la explotación financiera, el aislamiento de tus propios sentimientos y perspectiva, eso es abuso, James. Esos no son problemas normales de matrimonio. Eso es abuso. Me quedé con eso por un largo momento. ¿Abuso? La palabra parecía demasiado grande, demasiado dramática para lo que había experimentado. El abuso era violencia, ¿no? El abuso era gritos y amenazas y daños visibles. Pero Jenny me miraba con compasión profesional. La mirada que le había visto poner a sus clientes cuando tenía que decirles verdades difíciles. Y me di cuenta de que tenía razón. Tenía toda la razón. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Ya empezaste. Dijo, te fuiste.
Esa es la parte más difícil. Ahora sigue adelante. Consigue un buen abogado. Documenta todo. Protégete legal y financieramente. No dejes que te manipulen para que vuelvas o te sientas culpable o creas que tú eres el problema. Sara sigue enviando mensajes de que lo siente. Por supuesto que sí. Siente perder su fuente de ingresos. Siente que podría tener que mantenerse a sí misma. No siente cómo te ha tratado. Y en el momento en que vuelvas, será más de lo mismo. Mi teléfono sonó. Sara, por lo que probablemente era la 50ª vez ese día, no contesté. Jenny sonrió. Bien. Sigue así. A las 3 de la tarde llamé a David Chen. Respondió al segundo timbre y pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Mi documentación lo impresionó. De hecho, dijo, maldita sea, James. Cuando le conté sobre las carpetas organizadas con 7 años de registros financieros. Esto va a ser muy sencillo. Dijo, tienes documentación clara de todos los activos y sus fuentes. Tienes pruebas de préstamos a su familia que nunca fueron devueltos. Mantuviste tus finanzas comerciales separadas. Eres el único propietario de la casa. No hay niños involucrados. Washington es un estado de divorcio sin culpa con reglas de propiedad comunitaria. Pero espera, interrumpí. Propiedad comunitaria. En términos generales, los activos adquiridos durante un matrimonio se consideran propiedad comunitaria y se dividen 50/50 en un divorcio. Pero hay excepciones, particularmente cuando un cónyuge aportó significativamente más activos al matrimonio y los mantuvo por separado. Y cuando hay pruebas claras de que el otro cónyuge no hizo ninguna contribución financiera, entonces ella podría obtener la mitad de la casa, podría intentarlo, pero la compraste con tu dinero. Está a tu nombre únicamente, y tienes documentación que muestra que la fuente de los fondos fue tu negocio prematrimonial. Además, tienes pruebas de que no contribuyó financieramente al matrimonio. Un juez probablemente dictaminaría que la casa es tu propiedad separada. Lo mismo con tu negocio, tus cuentas de jubilación, tus ahorros. El alivio me inundó. ¿Qué pasa con los préstamos a su familia? Esas son técnicamente deudas que te deben. Podrías buscar el reembolso a través del Tribunal de Reclamos Menores o el Tribunal Civil, dependiendo de las cantidades. La pregunta es si quieres hacerlo. Lo pensé. Quiero que sepan que podría. Quiero que se documente como parte del proceso de divorcio, pero no estoy seguro de querer gastar el tiempo y la energía persiguiéndolos por dinero. ¿Es justo? Podemos incluirlo en la petición de divorcio. Un recuento completo de las finanzas matrimoniales que muestre tus contribuciones y las deudas de su familia contigo. Será parte del registro oficial incluso si no buscas el cobro. Y las tarjetas de crédito, las líneas telefónicas, el arrendamiento del coche, todo eso. Todo apropiado para cancelarlo o eliminarla de ellos, ya que están a tu nombre y tú eres el único responsable financiero. Se va a enfadar, pero no has hecho nada ilegal ni siquiera éticamente cuestionable. Simplemente has dejado de pagar por su estilo de vida. Hablamos de la logística. Necesitaría presentar una petición de disolución del matrimonio. Habría un periodo de espera de 90 días en el estado de Washington. Periodo de reflexión obligatorio. David se encargaría de todo el papeleo. Empezaríamos el proceso a primera hora del lunes por la mañana. Una cosa más, dijo David, el mensaje de texto de su madre de anoche. El de cortar el contacto. Guárdalo. Haz una captura de pantalla. Haz una copia de seguridad. Va a ser muy útil si intentan pintarte como el malo que abandonó a la familia. Ya lo están haciendo, dije, pensando en el chat grupal. Guárdalo todo, dijo. Cada texto, cada mensaje de voz, cada correo electrónico, todo. Esto se va a poner más feo antes de mejorar. Tenía razón. El lunes por la mañana, mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Sara, luego Patricia, luego Marcus, luego Emma, luego Sara de nuevo, luego Patricia, luego Marcus, luego Emma, luego Sara de nuevo en un patrón rotativo que sugería que habían coordinado su enfoque. No contesté a ninguno de ellos. A las 9 de la mañana, David presentó una petición de disolución del matrimonio en el Tribunal del Condado.
La petición incluía un recuento completo de todos los activos y deudas matrimoniales, incluyendo los préstamos documentados a los miembros de la familia de Sara por un total de $63,000. A las 10 de la mañana, llamé al concesionario de Lexus y expliqué que necesitaba terminar el arrendamiento anticipadamente. Las penalizaciones eran altas, $4,000, pero valía la pena para liberarme de esa obligación mensual. El concesionario envió una grúa para recoger el vehículo en mi casa esa tarde. También llamé a la compañía de seguros y eliminé a Sara de mi póliza de seguro de automóvil. A las 11 de la mañana, Sara aparentemente descubrió que su coche estaba siendo embargado. Los mensajes de voz que siguieron fueron educativos. James, ¿qué están tomando mi coche? No puedes hacer esto. Este es mi coche. Excepto que no lo era. Era un vehículo arrendado a mi nombre que yo había estado pagando, pero aparentemente se había convencido a sí misma de que era suyo. Más llamadas, más mensajes de voz, cada vez más frenéticos. James, necesito mi coche para trabajar. ¿Qué trabajo? James, estás siendo completamente irrazonable. Yo era irrazonable. James, mi madre dijo, estás siendo emocionalmente abusivo al cortarme el transporte. La ironía aparentemente se le escapó. A la 1 de la tarde, un notificador entregó la petición de divorcio a Sara en la casa. A la 1:47 de la tarde, según la marca de tiempo, recibí un mensaje de texto que simplemente decía, ¿realmente estás haciendo esto? No una pregunta, una declaración, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que esto era real. No respondí. A las 3 de la tarde, Jenny llegó a casa del trabajo y me encontró sentado en su sofá, mirando mi teléfono con una expresión que más tarde describió como conmocionada. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente. Le mostré el último mensaje de voz. Patricia, su voz temblando con lo que podría haber sido ira o podría haber sido emoción genuina. Era difícil decirlo con ella. James, no sé a qué tipo de juego crees que estás jugando, pero esto ha ido demasiado lejos. Mi hija está angustiada. Has humillado a esta familia. La forma en que te fuiste de tu propia fiesta de cumpleaños. La forma en que estás tratando a Sara ahora, es cruel y está por debajo de ti. La crié para que eligiera a un buen hombre y pensé que tú eras ese hombre. Pero claramente me equivoqué. Necesitas detener esta tontería. Pide disculpas a todos y vuelve a casa. Todos podemos superar esto como adultos. Llámame. Jenny escuchó todo, su expresión cada vez más incrédula. ¿En serio? Jenny empezó, luego se detuvo y empezó de nuevo. ¿En serio acaba de enmarcar tu respuesta al abuso como el verdadero abuso? Creo que sí. Eso es darbo de libro. Dijo Jenny, negar, atacar, revertir víctima y agresor. Van a intentar darle la vuelta a la narrativa. Así que tú eres el villano. Necesitas prepararte para eso. Tenía razón, pero estaba agotado. Apenas había dormido en 2 días. Toda mi vida había detonado en el espacio de 48 horas, y estaba funcionando con adrenalina y rencor. Necesito ir a ver la casa, dije de repente. Necesito coger más cosas mías antes de que esto empeore. Iré contigo, dijo Jenny inmediatamente. No tienes que hacerlo. Voy contigo. No vas a ir allí solo. Condujimos a la casa a las 5 de la tarde esperando que Sara no estuviera. No hubo tanta suerte. El coche de su amiga estaba en la entrada, lo que significaba que le habían dado un aventón a casa después de que recogieran su coche. Jenny aparcó en la calle. ¿Quieres que entre? No. Espera aquí. Si no salgo en 20 minutos, llámame. Si no contesto, entra. Pareces que estás planeando un atraco. Siento que lo estoy haciendo. La puerta principal estaba cerrada con llave. Ya había cambiado las cerraduras, lo cual era ilegal ya que mi nombre estaba en la escritura y también completamente esperado. Pero tenía una llave de la puerta trasera que había escondido en el cobertizo del jardín hace meses, cuando me había quedado fuera una vez y tuve que esperar 3 horas para que Sara volviera a casa y me dejara entrar. Entré por la parte de atrás. La casa estaba en silencio. Podía oír voces arriba. Sara y alguien más,
probablemente su amiga Michelle, que siempre había fomentado los peores impulsos de Sara. Me moví rápida y silenciosamente, recogiendo las cosas que necesitaría. Mi ordenador de sobremesa de la oficina, más ropa, el reloj de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche, álbumes de fotos de antes de conocer a Sara, algunos libros que me importaban. Estaba bajando con mi segunda carga cuando Sara apareció en lo alto de las escaleras. ¿Qué estás haciendo? Cogiendo mis cosas, dije con calma. No puedes simplemente entrar en nuestra casa. Es mi casa, Sara. Mi nombre está en la escritura. Cambiaste las cerraduras ilegalmente. Me abandonaste. Me fui. Es diferente. Bajó las escaleras y pude ver que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cara manchada. Una parte de mí quería sentir pena por ella. Esa parte era más pequeña de lo que solía ser. James, por favor, dijo, con la voz quebrada. Por favor, ¿podemos simplemente hablar de esto? ¿De qué hay que hablar? De todo. Del pastel. Sé que estuvo mal. Solo intentaba ser graciosa y salió mal y lo siento mucho. Y lo de mi madre, estaba molesta porque te fuiste de la fiesta. No lo dijo en serio y no debería haberme gustado ese mensaje. Solo estaba herida porque te fuiste. Me quedé allí con los brazos llenos de pertenencias, mirando a mi esposa, mi futura exesposa, y no sentí nada más que cansancio. Sara, tiraste mi pastel de cumpleaños al suelo y me dijiste que me lo comiera del suelo delante de nuestras dos familias. Tu familia se rió. Tú te reíste. Eso no fue una broma que salió mal. Eso fue crueldad deliberada. No lo dije en serio, sí, lo hiciste. Lo dijiste absolutamente en serio. Y el mensaje de tu madre no era solo sobre que me fuera de la fiesta. Dijo que iban a cortar todo contacto conmigo permanentemente. ¿Y te gustó? Respaldaste que me sacaran de la familia mientras yo estaba arriba solo. Estaba enfadado. Nos avergonzaste. Yo te avergoncé. No pude evitar la risa amarga. Te avergoncé al retirarme silenciosamente de una situación en la que estaba siendo humillado. ¿Esa es tu versión, James? Sabías, dije, de repente curioso, que a lo largo de nuestro matrimonio, le he prestado a tu familia $63,000 que nunca fueron devueltos. ¿Sabías que pago literalmente todo en tu vida? La casa, el coche, las tarjetas de crédito, los servicios públicos, la comida, las vacaciones, todo. ¿Sabías que has contribuido exactamente cero a nuestro hogar en 7 años? Me miró fijamente. Eso no es, tú ganas más dinero. Yo estaba construyendo mi negocio. ¿Qué negocio, Sara? El blog que tuvo 3 publicaciones antes de que te rindieras. La tienda de Etsy que ganó $200. El servicio de consultoría de diseño de interiores que nunca consiguió un solo cliente. Has estado construyendo tu negocio durante 7 años mientras yo he estado pagando por toda tu existencia. Eso es tan frío, dijo. Y ahora estaba llorando de nuevo. Eso es tan cruel. Soy tu esposa. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. El apoyo es mutuo. Nunca me has apoyado. Ni emocionalmente, ni financieramente, ni de ninguna manera que realmente importe. Me has usado. Tú y toda tu familia me habéis usado como un cajero automático que ocasionalmente necesitaba ser humillado para mantenerlo a raya. Eso no es cierto. Tu madre me dijo que me mantuviera alejado para siempre, y te gustó el mensaje. ¿Qué parte de eso sugiere que me valoras como persona? No tuvo respuesta para eso. Pasé junto a ella hasta la puerta donde ahora estaba Jenny, lista para intervenir físicamente si fuera necesario. Los papeles del divorcio se presentaron hoy. Dije, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Si no tienes uno, deberías conseguir uno. La casa es mía. Volveré por más cosas mías más tarde. Te sugiero que empieces a buscar otro lugar donde vivir porque te pediré que desalojes una vez que el divorcio sea definitivo. No puedes echarme. Esta es mi casa. Es mi casa. Tendrás un mínimo de 90 días debido al periodo de espera. Pero sí,
eventualmente necesitarás encontrar tu propio lugar, uno que pagues tú misma. La dejé allí llorando, llamándome por mi nombre. Me sentí mal por ello durante aproximadamente 10 minutos. Luego recordé el pastel en el suelo y su cara riendo, y ya no me sentí mal. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de papeleo legal y logística. Sara contrató a un abogado. Patricia lo pagó, por supuesto, e inmediatamente presentó una moción pidiendo manutención conyugal temporal y el uso exclusivo del hogar conyugal. David presentó una contramoción con nuestra documentación financiera completa, demostrando que Sara no tenía base para reclamaciones de manutención conyugal, dado que no había contribuido nada al matrimonio financieramente y no había demostrado ningún esfuerzo por volverse autosuficiente. El chat grupal de la familia se había silenciado después de que lo silenciara, pero los mensajes individuales continuaron. Marcus me envió largos mensajes de texto sobre cómo estaba arruinando su vida al exigir repentinamente el reembolso del préstamo que le había dado hace 6 años. Emma me envió mensajes de voz llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia. Patricia envió textos formales y fríos sobre mis obligaciones y mis deficiencias de carácter. Los mensajes de Sara oscilaban entre disculpas, ira y desesperación. Lo siento. ¿Te quiero? Por favor, ¿podemos arreglar esto? Estás siendo increíblemente cruel y todos lo ven. No sé cómo pagar nada. Me has dejado sin nada. Mi abogado dice que estás obligado a mantener el statu quo. No puedes simplemente cortarme financieramente. Esa última parte era parcialmente cierta. Había reglas sobre mantener el statu quo durante el proceso de divorcio. Pero el statu quo significaba que tenía que seguir pagando la hipoteca de la casa y mantener los servicios públicos. Y no significaba que tuviera que seguir pagando sus gastos discrecionales, su coche, su teléfono o sus tarjetas de crédito. David presentó una declaración financiera detallada que mostraba exactamente lo que estaba manteniendo. La casa, los servicios públicos, el seguro de la propiedad, y lo que legítimamente había terminado, sus tarjetas de crédito personales, el arrendamiento de su coche, su línea telefónica. El juez, al revisar las órdenes temporales, estuvo de acuerdo con nuestra posición. Sara tendría que conseguir un trabajo. El concepto pareció sorprenderla genuinamente. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó en un mensaje de voz, su voz aguda y tensa. No tengo experiencia laboral reciente. Has hecho imposible para mí construir una carrera. Yo lo había hecho imposible, pero al pagar por todo para que pudiera perseguir sus diversas empresas comerciales que nunca se materializaron en negocios reales. Lo había hecho imposible al no desanimarla ni una sola vez a trabajar o pedirle que se quedara en casa. Lo había hecho imposible al ser una red de seguridad financiera que le permitía tratar el empleo como algo opcional. La lógica era fascinante en su completa inversión de la realidad. 3 semanas después de que me fui, volví a la casa por última vez para recoger el resto de mis pertenencias. Sara finalmente se había mudado. Se estaba quedando con Patricia, lo que parecía apropiado. La casa estaba en desorden. Aparentemente, había pasado con furia y se había llevado o dañado cualquier cosa que considerara suya, lo que incluía algunas cosas que eran objetivamente mías. Se había llevado el edredón de mi abuela de la habitación de invitados, mi tocadiscos, varios libros que habían sido regalos de mis padres, y dejó daños a su paso, agujeros en las paredes, una ventana rota, el suelo de madera de la sala de estar, el suelo que yo mismo había restaurado, deliberadamente rayado con lo que parecían llaves. Tomé fotos de todo y se las envié a David. No se está ayudando a sí misma, dijo cuando me devolvió la llamada. Esto se va a ver muy mal delante de un juez. Destrucción de la propiedad, robo de tus objetos personales. Podemos usar esto. No quiero destruirla, dije. Solo quiero terminar. Lo sé, pero ella está tomando decisiones aquí que tienen consecuencias. Documenta todo y déjame preocuparme por la estrategia. Empaqué el resto de mis cosas, mis libros, mi ropa, algunos artículos de cocina que traje al matrimonio, los pocos muebles que eran significativos para mí. Jenny me ayudó a cargar todo en un baúl, y eché un último vistazo a la casa que tanto me había costado comprar y mantener. Se suponía que sería nuestro hogar, nuestro futuro, el lugar donde construiríamos una vida juntos. En cambio, era solo una casa bonita, objetivamente hablando. Buena estructura,
excelente ubicación, hermosos detalles originales que había restaurado con cariño. Pero nunca había sido un hogar. No realmente, porque un hogar necesita más que una buena estructura y acabados bonitos. Necesita respeto y amabilidad y apoyo mutuo, y nunca habíamos tenido ninguna de esas cosas. Cerré la puerta y dejé caer las llaves en un sobre para que David las guardara en fideicomiso hasta que el divorcio fuera definitivo. Luego me alejé y no miré atrás. El divorcio tardó 6 meses en total. El abogado de Sara intentó varias tácticas, alegando que merecía la mitad de la casa, la mitad de mi negocio, la mitad de mis cuentas de jubilación, manutención conyugal continua, compensación por sus oportunidades profesionales perdidas, incluso una parte de mis ganancias futuras. David contrarrestó cada reclamo con documentación. Mi meticuloso mantenimiento de registros se convirtió en la base de nuestro caso. El juez no fue comprensivo con los argumentos de Sara. En la audiencia final, su abogado intentó pintarme como financieramente controlador y manipulador. Mencionaron el hecho de que había cancelado sus tarjetas de crédito y su línea telefónica y terminado el arrendamiento de su coche. Su señoría, respondió David. El señor Peterson mantuvo el hogar conyugal y todos los gastos asociados según lo requerido. Los artículos que menciona el abogado contrario, tarjetas de crédito, servicio telefónico y un arrendamiento de vehículo, estaban todos a nombre del señor Peterson únicamente, cuentas por las cuales él era el único responsable legalmente. La señora Peterson es una adulta capaz sin discapacidades que le impidan trabajar o establecer su propio crédito y servicio telefónico. El señor Peterson no tenía ninguna obligación legal de continuar proporcionando estos servicios a alguien que, según el propio mensaje de texto de su madre presentado como prueba 17, había sido cortada de todo contacto familiar. Ciertamente no estaba obligado a continuar con este apoyo después de haber sido notificado con los papeles de divorcio. El juez revisó los registros financieros, la documentación de los préstamos a la familia de Sara, la evidencia de la completa falta de contribución financiera de Sara al matrimonio, y los mensajes de texto de esa noche, incluido el mensaje de Patricia sobre cortar el contacto, al que Sara le había dado me gusta. Su fallo fue dictado en un lenguaje legal seco, pero la sustancia era clara. Sara no recibiría nada excepto sus pertenencias personales. La casa era mi propiedad separada. Mi negocio era mi propiedad separada. Mis cuentas de jubilación eran mi propiedad separada. No habría manutención conyugal. Sara era joven, sana, educada y capaz de mantenerse a sí misma. El juez también señaló, casi como una parte, que los préstamos documentados a los miembros de la familia de Sara seguían siendo deudas válidas que podría perseguir si así lo decidiera, aunque no formaban parte de la disolución matrimonial en sí. El abogado de Sara intentó objetar, pero el juez había terminado. Señorita Peterson, dijo, mirando directamente a Sara, usted tomó decisiones a lo largo de este matrimonio. Eligió no buscar empleo. Eligió no contribuir financieramente. Eligió depender por completo de los ingresos de su cónyuge mientras simultáneamente, según la extensa evidencia presentada, le mostraba muy poco respeto o aprecio. Estas fueron sus decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Este tribunal no ve ninguna base para transferir la propiedad separada del señor Peterson a usted simplemente porque se casó con él. Disolución concedida. Sara estaba llorando. Patricia, que había asistido a la audiencia, parecía como si le hubieran dado una bofetada. Me sentí vacío, no triunfante, no reivindicado, solo cansado y triste y listo para que terminara. Eso fue hace 8 meses. Estoy escribiendo esto ahora desde una casa diferente, más pequeña que la anterior, pero mía de una manera que aquel lugar nunca lo fue. La compré en efectivo usando el dinero de la venta de la casa anterior. Está en un barrio tranquilo con un patio donde estoy aprendiendo lentamente a cultivar un huerto. Tengo una oficina con una puerta que se cierra y paredes que pinté del tono exacto de gris azulado que quería. Mi negocio está prosperando. Resulta que cuando no estás constantemente estresado por tu vida en casa, tienes más energía para trabajar. He conseguido 3 contratos importantes en los últimos 6 meses y he contratado a 2 desarrolladores junior para ayudar con la carga de trabajo. He ido a terapia, mucha terapia. La doctora Martínez me ha ayudado a entender que lo que experimenté fue de hecho abuso, explotación financiera, manipulación emocional, degradación sistemática.
Me ha ayudado a reconocer los patrones, a entender por qué los acepté durante tanto tiempo y a desarrollar mejores límites para el futuro. Hablo con mi madre y Jenny regularmente y mi padre y yo hemos iniciado una tradición de viajes de pesca mensuales donde principalmente nos sentamos en un silencio cómodo y ocasionalmente hablamos de cosas que importan. Ha sido bueno. No hablo con Sara. Nuestra última comunicación fue a través de abogados cuando se finalizó la venta de la casa y le envié un cheque por la mitad de las ganancias. No porque estuviera legalmente obligado a hacerlo. No lo estaba, sino porque quería poder mirarme al espejo. Ella también había vivido allí, aunque no lo hubiera pagado. El cheque era por $43,000. Lo cobró sin acuse de recibo. Finalmente sí perseguí los préstamos, no por rencor, sino porque la doctora Martínez me ayudó a entender que permitir que la gente te explote sin consecuencias solo les permite explotar a otros. Presenté reclamaciones en el Tribunal Civil por los préstamos documentados a Marcus, Emma y Patricia. Marcus llegó a un acuerdo de inmediato, aceptando un plan de pago de $200 al mes. Me estará pagando durante aproximadamente 20 meses más y ha sido constante con los pagos, probablemente porque su abogado le explicó lo que sucedería si incumplía. Emma ignoró la demanda hasta que le embargaron el sueldo. Estaba furiosa. Me envió un largo y divagante correo electrónico sobre cómo estaba destruyendo su vida por un dinero que no significaba nada para mí pero todo para ella. No respondí. Sus pagos son automáticos ahora, deducidos de su nómina antes de que vea el dinero. Patricia luchó. Contrató a un abogado caro e intentó argumentar que el préstamo había sido un regalo, que el pagaré que había firmado fue firmado bajo coacción, que yo había tergiversado los términos. Básicamente, cada defensa que su abogado pudo pensar. Tomó 9 meses y me costó alrededor de $7,000 en honorarios legales, pero gané. El juez dictaminó que el pagaré era válido y exigible, y se le ordenó a Patricia pagar el monto total más los intereses y mis honorarios legales. Está apelando, por supuesto. No espero ver el dinero pronto, si es que alguna vez lo veo, pero ahora está en su informe de crédito. Este fallo en su contra, y eso se siente como suficiente. He tenido algunas citas, nada serio todavía. Pero estoy aprendiendo a reconocer las señales de alerta que habría ignorado antes. Estoy aprendiendo cómo son las relaciones saludables, el respeto mutuo, el interés genuino en el bienestar del otro, el equilibrio entre dar y recibir. Estoy aprendiendo que merezco esas cosas. El mes pasado, me encontré con Sara en una cafetería. Estaba con alguien, un hombre con un traje caro, mayor que ella. El tipo de hombre que se comporta como si estuviera acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. No me vieron y me fui antes de que pudieran. Pero oí su risa, esa risa brillante y teatral que solía usar en las cenas de los domingos cuando quería impresionar a su madre. Estaba interpretando un papel, como siempre había interpretado un papel. Me pregunté si el hombre que la acompañaba lo sabía ya. Me pregunté si lo descubriría antes de que lo lastimaran o si era el tipo de hombre que no se lastimaría. Quizás era como ella y serían perfectos juntos en su superficialidad mutua. Luego me di cuenta de que en realidad no me importaba. Y esa comprensión fue liberadora. Sigo pensando en esa noche, mi cumpleaños número 34, el pastel en el suelo, la cara de Sara cuando me dijo que me lo comiera del suelo, la risa de su familia, esa sensación de claridad cristalina cuando entendí total y completamente que necesitaba irme. Si me hubieras preguntado hace un año si pensaba que mi matrimonio terminaría por un pastel arrojado, me habría reído. Parece tan pequeño, tan tonto. Un pastel, un estúpido pastel de cumpleaños. Pero en realidad no se trataba del pastel, ¿verdad? Se trataba de 7 años de pequeñas crueldades que había absorbido y excusado y justificado. Se trataba de ser tratado como menos que humano por personas que se suponía que me amaban. Se trataba de darme cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ser lo suficientemente bueno para Sara y su familia que había olvidado preguntar si ellos eran lo suficientemente buenos para mí. No lo eran. Y una vez que lo vi claramente, una vez que dejé de poner excusas y dejé de aceptar lo inaceptable, el camino a seguir se volvió obvio. Vete, documenta. Protégete. No, no te involucres en la manipulación. No te permitas ser culpado por aceptar el maltrato. Mantente firme.
No fue fácil. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo. Cuando me pregunté si estaba siendo demasiado duro, demasiado implacable, demasiado frío. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si debería haber intentado más, si debería haber ido a terapia de pareja. Si debería haberle dado otra oportunidad. Pero entonces recordaba el pastel en el suelo. Recordaba su risa. Recordaba el mensaje de Patricia sobre cortar el contacto y a Sara dándole me gusta. Recordaba 7 años de ser tratado como una cartera con piernas, como un cajero automático con pulso, como un sirviente al que ocasionalmente había que recordarle su lugar. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Alguien me preguntó recientemente, un amigo de Mike que se había enterado del divorcio, si me arrepentía del matrimonio, si sentía que había desperdiciado 7 años de mi vida. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, dije finalmente. No me arrepiento, y no fue un desperdicio. Aprendí mucho sobre lo que quiero en una pareja, sobre lo que no toleraré, sobre mi propia capacidad para soportar y adaptarme, y finalmente, para defenderme. Esas son lecciones valiosas. Esa es una perspectiva muy madura, dijo. Tal vez, dije, o tal vez solo estoy tratando de encontrarle sentido a algo que dolió como el infierno. Ambas cosas pueden ser ciertas. Ahora tengo 35 años, un año más que esa noche, un año más sabio. Ah, espero que sí. Tengo una buena vida, una vida pacífica, una vida en la que no estoy constantemente andando con pies de plomo, no estoy constantemente calculando si mis palabras serán usadas en mi contra más tarde, no estoy constantemente tratando de hacerme más pequeño para encajar en la visión estrecha de otra persona de quien debería ser. Tengo una casa que amo, un negocio que está creciendo, una familia que realmente me ama y me respeta, amigos que me valoran, una terapeuta que me está ayudando a construir un futuro más saludable, y cada vez más, tengo un sentido de autoestima que no depende de la aprobación de nadie más. Las llamadas perdidas, esas 100 llamadas perdidas esa primera noche, ese número que parecía tan absurdo, me reí, finalmente se detuvieron. Tardaron semanas en disminuir, pero se detuvieron. Sara dejó de llamar. Marcus dejó de llamar. Emma dejó de llamar. Eventualmente, incluso Patricia dejó de llamar. Se mudaron a otras fuentes. Supongo, otras personas para usar. O tal vez, y espero que esto sea cierto, aunque no soy optimista, tal vez aprendieron algo de esto. Tal vez Sara consiguió un trabajo y descubrió que era capaz de mantenerse a sí misma. Tal vez Marcus aprendió a vivir dentro de sus posibilidades. Tal vez Emma aprendió que las acciones tienen consecuencias. Tal vez Patricia aprendió que no se puede tratar a las personas como mercancías desechables. Probablemente no. Pero tal vez si estás leyendo esto y te ves a ti mismo en mi historia, si eres la persona que absorbe pequeñas crueldades, pone excusas, se esfuerza más por ser lo suficientemente bueno para alguien que nunca pensará que eres lo suficientemente bueno, quiero que sepas algo. Mereces algo mejor. No algún día. No después de que cambies o mejores o finalmente descifres el código de cómo hacerlos felices, ahora mismo, exactamente como eres. Mereces respeto y amabilidad y compañerismo y un amor que te construya en lugar de derribarte. Y si no estás recibiendo esas cosas, puedes irte. Puede que sea difícil. Ah, puede que dé miedo. Puede que te cueste dinero y tiempo y estabilidad temporal, pero puedes irte. Yo lo hice. Tú también puedes. Esa noche, de pie en mi sala de estar con el pastel en el suelo y la risa en el aire, podría haberme quedado. Podría haberme tragado mi orgullo una vez más. Podría haberme disculpado por lo que se suponía que había hecho mal. Podría haber limpiado el pastel y fingido que todo estaba bien y haber vuelto a ser la persona que esperaban que fuera. Podría haberme quedado, pero habría estado muriendo poco a poco, perdiéndome lentamente pieza por pieza hasta que no quedara nada más que una cáscara vacía con forma de esposo interpretando un papel en la obra de otra persona. En cambio, me elegí a mí mismo. Elegí mi dignidad. Elegí un futuro en el que no era el hazmerreír de alguien ni el cajero automático de alguien ni el vertedero emocional de alguien. Elegí estar solo en lugar de sentirme solo en un matrimonio. Y fue la mejor decisión que he tomado. La semana pasada, fui a una fiesta de verdad, no una actuación. El cumpleaños de mi compañero de trabajo. Casual y relajada.
Gente con la que realmente me gusta pasar el tiempo. Alguien trajo un pastel. De chocolate, casualmente, aunque no tan elaborado como el que Sara había arrojado. Cuando llegó el momento de servirlo, la novia de mi compañero de trabajo lo recogió para llevarlo a la cocina para cortarlo. Tropezó. El pastel no se cayó. Se recuperó. Pero por una fracción de segundo, lo vi inclinarse. Vi la trayectoria que habría tomado, y sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Luego se estabilizó, se rió, dijo, eso estuvo cerca. Y llevó el pastel a salvo a la cocina y me di cuenta de que estaba temblando. Me disculpé y salí a tomar un poco de aire. Mike salió unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Solo un extraño momento de recuerdo, él asintió. Había estado allí esa noche. Lo había visto todo. Sabes que ahora es diferente, ¿verdad? Estás con gente diferente. Gente que realmente se preocupa por ti. Lo sé. ¿Lo sabes? Me miró seriamente porque desde donde yo estoy, todavía estás esperando que caiga el otro zapato. Todavía estás preparado para la crueldad. Y lo entiendo. Eso es lo que hace el trauma. Pero necesitas permitirte creer que esto es real. Que hay personas que te tratarán con decencia básica sin que tengas que ganártelo o prepararte para que te lo quiten. Tenía razón. La doctora Martínez había dicho cosas similares. Una cosa es entender intelectualmente que mereces algo mejor. Otra cosa es creerlo emocionalmente, permitirte relajarte en la confianza y la conexión sin esperar constantemente la traición. Estoy trabajando en ello. A veces me pregunto qué le dice Sara a la gente sobre nuestro divorcio. Me pregunto si ha aprendido algo o si lo ha convertido en una historia en la que ella es la víctima y yo soy el villano que la abandonó cruelmente. La imagino en el brunch con amigos, secándose los ojos delicadamente con una servilleta, explicando cómo su esposo simplemente estalló un día sin razón y la dejó sin nada. Como siempre fue tan frío y calculador con el dinero. Como intentó tanto hacerlo feliz pero nada fue nunca suficiente. Como su familia lo puso en su contra. Como ha tenido que reconstruir toda su vida desde cero por su crueldad. Tal vez eso es lo que ella cree. La memoria es curiosa de esa manera. Tendemos a recordarnos a nosotros mismos como los héroes de nuestras propias historias, incluso cuando no lo somos. O tal vez ella lo sabe. Tal vez tarde en la noche, sola con sus pensamientos, recuerda el pastel en el suelo en el texto de su madre y el patrón de pequeñas crueldades que llevaron a ese momento. Tal vez tiene momentos de claridad en los que ve lo que hizo, lo que fue, lo que se causó a sí misma. No lo sé. Nunca lo sabré. Y cada vez más, estoy bien con eso. Su vida interior ya no es mi responsabilidad. Su crecimiento o falta de crecimiento no es mi preocupación. No es mi problema a resolver ni mi persona a arreglar ni mi carga a llevar. Es solo alguien a quien solía conocer. El mes pasado, celebré mi cumpleaños número 35. Jenny me organizó una pequeña fiesta, solo familia y amigos cercanos, personas que realmente se preocupan por mí. Mis padres vinieron. Mike estaba allí y algunos de mis nuevos amigos del trabajo. Asamos hamburguesas en mi patio trasero, jugamos juegos de jardín estúpidos, nos sentamos a hablar y reír mientras el sol se ponía. Alguien trajo un pastel, de chocolate con un simple glaseado de crema de mantequilla, y feliz cumpleaños James escrito en la parte superior con glaseado azul. Cuando llegó el momento de cantar, todos se reunieron, y sentí una oleada de emoción que me tomó completamente por sorpresa. Estas personas estaban aquí porque querían estar, porque les agradaba. No porque tuvieran que estar. No porque hubiera algo que quisieran de mí. No porque se vería mal si no aparecían. Solo porque les agradaba. Cantamos feliz cumpleaños desafinado y alegre. Y soplé las velas e hice un deseo. Deseé una curación continua, crecimiento, el coraje para seguir abriéndome a la conexión incluso cuando da miedo. Por la sabiduría para reconocer las señales de alerta temprano. Por la fuerza para mantener los límites. Por un futuro en el que no me defina por lo que sobreviví, sino por lo que construí después.
Luego cortamos el pastel y lo comimos como humanos civilizados usando platos y tenedores, sentados en sillas o en el césped, hablando y riendo y estando presentes unos con otros. Nadie lo tiró al suelo. Nadie se rió de mí. Nadie me hizo sentir pequeño. Fue perfecto. No sé lo que depara el futuro. No sé si alguna vez me volveré a casar o si tendré hijos o cómo será mi vida en 5 o 10 o 20 años, pero sé esto. Nunca más toleraré ser tratado de la manera en que Sara y su familia me trataron. Nunca más me haré pequeño para encajar en las expectativas estrechas de otra persona. Y nunca más aceptaré la crueldad disfrazada de humor o la explotación disfrazada de obligación familiar o el abuso disfrazado de amor. Conozco mi valor ahora, no con arrogancia, no a la defensiva, sino en silencio y con certeza. Sé lo que aporto a las relaciones. Lealtad y estabilidad y un cuidado genuino y la voluntad de estar presente y hacer el trabajo. Y sé que esas cosas son valiosas, que merecen ser correspondidas, y que si no lo son, puedo y me iré. Esa noche, el 14 de mayo de 2024, cambió todo. Fue la noche en que dejé de aceptar lo inaceptable. La noche que me elegí a mí mismo, la noche que me di cuenta de que a veces lo más amoroso que puedes hacer es irte. El pastel golpeó el suelo y me alejé y mi vida comenzó. Han pasado 18 meses desde esa noche. Ahora estoy sentado en la oficina de mi casa, mi oficina real con mi puerta y mis paredes y mi tono elegido de gris azulado, escribiendo todo esto. ¿Por qué? En parte para mí. La doctora Martínez lo sugirió como una forma de procesar todo, de ver lo lejos que he llegado, de reconocer el viaje, pero en parte para cualquier otra persona que necesite escucharlo. Cualquiera que esté en su propia sala de estar, con un pastel metafórico en el suelo, preguntándose si está loco por sentirse herido, preguntándose si está siendo demasiado sensible, preguntándose si realmente es tan malo. Es así de malo. No estás loco. No eres demasiado sensible. Y mereces algo mejor. Recibí un mensaje de texto la semana pasada de un número que no reconocí. Me tomó un momento darme cuenta de que era Sara. Había cambiado su número en algún momento. El texto decía, he estado en terapia. Estoy empezando a entender cosas que no entendía antes. Siento cómo te traté. Merecías algo mejor. Espero que seas feliz. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería responder, decir algo amable y perdonador, reconocer su crecimiento, desearle lo mejor a cambio. Pero sobre todo, me sentí cansado. Si la disculpa de Sara era un crecimiento genuino o solo otra manipulación ya no importaba realmente. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. No era mi responsabilidad. Su viaje de sanación no era algo en lo que necesitara participar o validar o incluso reconocer. Borré el mensaje sin responder. Y luego volví a vivir mi vida buena, pacífica y sin dramas, y no volví a pensar en ello en todo el día. Eso se sintió como un progreso. Si hay una lección en todo esto, creo que es esta. Le enseñas a la gente cómo tratarte. Y durante 7 años, les enseñé a Sara y a su familia que podían tratarme terriblemente, y yo lo absorbería. Pondría excusas para ello. Volvería por más. La enseñanza se detuvo esa noche cuando subí las escaleras y no volví a bajar. A veces la gente me pregunta si extraño estar casado, si extraño tener una pareja, si me siento solo en mi pequeña casa con mi vida tranquila. A veces, claro, la soledad es real. Y hay momentos en los que desearía tener a alguien con quien compartir cosas. Las pequeñas victorias en el trabajo, lo gracioso que vi en un paseo, el silencio pacífico de un domingo por la mañana. Pero hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Me sentía más solo en mi matrimonio, rodeado de personas que deberían haberme amado pero no lo hicieron. De lo que estoy ahora en mi soledad. Ahora tengo espacio, algo de espacio para pensar y crecer y respirar y descubrir quién soy. Cuando no estoy constantemente preparándome para la próxima crítica o el próximo estándar imposible o la próxima crueldad casual, es un buen espacio, un espacio de sanación, un espacio que necesitaba. Y cuando esté listo, cuando haya trabajado lo suficiente en mí mismo, cuando haya desarrollado suficiente confianza en mi propio juicio, cuando confíe en mí mismo para reconocer y mantener límites saludables, compartiré ese espacio con alguien que merezca estar en él.
Alguien que me vea como una persona completa, no como una cartera. Alguien que me trate con respeto, no con desprecio disfrazado de bromas. Alguien que contribuya a mi vida en lugar de simplemente extraer de ella. Alguien que cuando tengo un cumpleaños lo celebre conmigo en lugar de convertirlo en una actuación de mi degradación. Esa persona está ahí fuera en alguna parte. O tal vez no lo está. Tal vez estaré felizmente soltero el resto de mi vida. De cualquier manera está bien porque estoy bien. Finalmente, total y genuinamente bien. Lo último que quiero decir es sobre el perdón. La gente me ha preguntado si he perdonado a Sara, si he perdonado a su familia. Lo dicen como si el perdón fuera algo que les debo. Como si mi sanación estuviera incompleta sin él. Creo que el perdón es complejo. No es un interruptor que activas o una línea de meta que cruzas. No es algo que haces por la persona que te lastimó. Es algo que haces por ti mismo si y cuando te sirve. ¿He perdonado a Sara? No lo sé. Ya no me despierto enojado con ella. No fantaseo con la venganza ni gasto mi energía deseándole cosas malas. Cuando pienso en ella, lo cual es raro, siento sobre todo nada. Una especie de tristeza distante de que las cosas resultaran como lo hicieron, pero ningún acto de amargura. ¿Es eso perdón? Tal vez. O tal vez es solo indiferencia, lo que podría ser mejor que el perdón. Porque el perdón implica una relación y no tenemos una. Nunca la tendremos. No es mi esposa. No es mi amiga. No es mi responsabilidad. Es solo alguien que me enseñó una valiosa lección sobre lo que no toleraré. Y por eso, paradójicamente, supongo que debería estar agradecido. Pero la gratitud y el perdón son cosas diferentes también. Sobre todo, solo espero que se convierta en una mejor persona. No por mí. No necesito nada de ella, sino por ella misma y por quien venga después de mí en su vida. Espero que aprenda algo. Espero que crezca. Pero si lo hace o no, esa ya no es mi historia. Y esta es mi historia. Sobreviví. Me fui. Reconstruí. Estoy prosperando. El pastel ya no está. Barrido y desechado. La mancha limpiada del suelo. O ya no lo poseo. Pero la claridad que vino de verlo golpear ese suelo, eso es permanente. Eso es mío para guardarlo. Y es más valioso de lo que cualquier pastel de cumpleaños podría ser.